¿Cómo es eso? Bueno, en fin. O de repente la profe Ana María recopiló todo esto y sacó sus promedios y lo guardó ahí en algún lado. ¿Ok? Profesor, y sería bueno también como que pues, nos habilitara como eso a nosotros, para nosotros también poder ver las notas. Sí. JH. Y lo otro que yo veo es que aquí están todos ustedes, completos. No. No, profe, es que arriba le aparecía que era el grupo H2B. Entonces usted tiene que seleccionar el H2A para ver la otra mitad del grupo. ¿Y dónde selecciono el H2? Ah, Vuelva a compartir, sí, ahí ya. aparecía. Sí, ya lo vi. Ahí. Bueno, en fin. Dejemos esto hasta aquí. Y ya por lo menos medio sé cómo llegarle a eso. Qué manera de complicar las cosas. ¿Para qué hacerlo fácil se puede hacer difícil? ¿No? Como dice el... Con lo que queda. Para que hacerlo difícil se puede hacer fácil, profe. Sí, ¿para qué? Si se puede hacer difícil, ¿para qué lo vamos a hacer fácil? En fin. Bueno, déjenme buscar mi figurita que estoy buscando hace como media hora y no la encuentro. Ay. Campos magnéticos, por fin. Muy bien. Ajá, aquí. Déjenme abrir el... Coño, yo no sé, pero la calle cada vez está más ruidosa, ¿no? Estoy harto del ruido. No hay ni un minuto de silencio en esta calle donde yo vivo. Ni un minuto. Ok, entonces, veamos. Ya les voy a compartir. Aquí estamos. Esto fue lo que quedamos. Acá. ¿Cómo interpretamos esas figuras, no? Porque si no, estamos fritos. Seguimos en... Señor, no grite. ¿Cómo interpretamos esta figura? Bueno, esto es un conductor que conforma un circuito cerrado. ¿Sí? Un alambre. Un circuito cerrado. Fíjese que la forma es arbitraria. ¿Ok? Y todo circuito cerrado encierra un área. Obvio, ¿verdad? Si es cerrado, encierra un área. ¿Ok? Entonces vimos que podemos definir a partir del área y un vector normal a esa superficie, ¿okay? Si la consideramos plana, un vector mu, que es un vector que tiene cuyo magnitud vale la corriente, lo que valga la corriente, por el área, lo que valga el área. ¿Cuál área? Esta que está aquí en verde. ¿Ok? Y
con una dirección dada por el mismo vector normal a la superficie. ¿Okay? Entonces, eso me define el vector mu, que nosotros llamamos, ¿cómo lo llamamos? Momento magnético. Ese vector lo llamamos momento magnético. A mu, la letra mu. Segundillo que no tengo el... Momento magnético, y eso es ese vector que aparece allí. Que es ese vectorcito que está acá. Que vale... Este n, ¿qué cosa es? Bueno, n es si tenemos muchos circuitos, de muchas espiras. Vamos a llamar a cada uno de estos circuitos cerrados una espira. ¿Okay? Digamos, no tienen por qué ser siempre cuadradas o circulares. Puede tener cualquier forma. Si tengo n espiras, ese mu es n veces más grande. Pero está clarísimo qué cosa es mu, ¿no? Un vector que yo le asocio a la corriente y al área encerrada por la espira. ¿Para qué sirve ese vector? Bueno, porque al haber un campo magnético externo, entonces resulta que mu, si uno multiplica vectorialmente ese vector mu por el campo magnético, eso me da un torque. ¿Okay? Eso me da un torque que me quiere hacer girar la espira. ¿Okay? Entonces, aparece un torque. ¿Y en qué dirección? Bueno, en la dirección de multiplicar este vector mu por este vector b. Si aplicamos la regla de la mano derecha, ese es un vector que iría hacia el... ¿En qué dirección? Si mu y b están en el plano, en el plano blanco, en el plano de la hoja, el vector tau tiene ¿qué dirección? Estaría en la dirección entrando en el papel, ¿no? Pero se me daría con este simbolito, ¿se acuerdan? Tau. Un vector que entra en el papel. Y ese es el torque sobre ese elemento, ese lazo de corriente. Y ahí se ejerce una fuerza. Y eso lo habíamos visto con el problema de las espiras, ¿no? En el libro, que había un problemita ahí de una espira cuadrada, que circulaba una corriente. Bien. Yo no sé si me están siguiendo, pero voy a abrir el libro por si acaso. Que es este. Ya lo voy a compartir. Lo que pasa es que estoy en otro. No, esto. Ay. Corrientes. Esto no. Voltajes. Campos magnéticos. Esto, ¿ves? De lo que hablamos una de las clases pasadas.
al circular corriente por una espira, en este caso la espira es cuadrada. Entonces aparecen esos torques allí, que son estos. En términos del momento magnético eran estos. Esa es nuestra relación para los torques. Y es chévere porque con el momento magnético también podemos especificar el potencial, la energía potencial asociada al campo magnético, porque simplemente multiplicar escalarmente el vector mu por el campo magnético. Fíjense las dos cosas, las dos informaciones tan diferentes que se sacan de estas dos operaciones. Si yo multiplico vectorialmente ese momento magnético que definí por el campo magnético externo, me da un vector, porque ustedes saben que este producto es un vector. Y ese vector es el torque que se ejerce sobre la espira. ¿Okay? Que se ejerce sobre la espira. Pero también, de los mismos vectores, pero multiplicados de manera escalar, es decir, con la operación punto, de manera que esto sea un número, ¿okay? Eso me da la energía potencial asociada al campo magnético. La energía potencial en este caso, del dipolo en un campo magnético. ¿Okay? Y es esto. ¿Ve? De estas dos cosas, dos cantidades físicas que se obtienen de dos cálculos matemáticos diferentes. El momento de torsión y la energía potencial de un sistema. ¿El sistema cuál es? El momento magnético en un campo magnético. Parecido a lo que sucedía con los polos, con los dipolos eléctricos, perdón. Bien, yo les pedí que hicieran este ejercicio, que simplemente ver qué le pasa a una espira cuando se somete a un campo magnético indicado por la flechita verde. Hay que calcular este ángulo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que yo les dije? Ustedes no lo hicieron. Esto es la espira con una corriente, ¿okay? Sin campo magnético. Entonces, tiene esta dirección. Esto es visto desde este lado. ¿Sí? Porque esto es, fíjense, por 4,2, perdón, es visto por abajo. 4,2, el lado 4 y el lado 2. Aparece el lado 4 y el lado 2. Estoy viendo la espira desde el canto por la cara B. Entonces, cuando yo hago eso, por el lado 4 veo una corriente que entra, que es esta ahí, y por el lado 2 veo una corriente que sale. Es decir, tengo una corriente y tengo un área, tengo un momento magnético asociado, que dice mu. Y además la espira tiene una masa, ¿no? Entonces, cuando prendo un campo magnético en esta dirección, aparece un torque, ¿ven? La única manera de que eso rote es porque hay un torque, ¿o no? ¿Sí? Dice, hay un torque respecto al centro. Entonces la espira se inclina a un ángulo θ. Si lo pillan, quito el campo magnético, vuelvo a esta situación. Pongo el campo magnético, regreso a esta situación. ¿Sí lo ven? ¿No? O sea que la espira rota un poquito alrededor de este punto cuando aparece un campo magnético constante. ¿Me siguen o no me siguen? ¿O no están viendo nada y yo estoy hablando solo? No. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, pero... Entonces, díganme. ¿Ven la situación? No, perdón. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale ese torque? Muy fácil de calcular, porque es multiplicar este vector mu por el campo magnético. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo que me falta por ver es cuánto valen estas distancias de acá. Esta distancia de acá.
¿Cuánto vale este brazo? Esta distancia, pues B medio, ¿no? Porque si esto es, si estoy mirando este punto, lo que pasa es que ahí no lo dibujan, pero creo que yo les había comentado que por este punto hay un eje, acá, está por la mitad, ¿okay? Por el cual esto puede rotar. Por el cual esto rota, ¿ven? Rota así, como una puerta giratoria. Entonces aquí lo estoy viendo desde acá, desde abajo. ¿Vale? Entonces, nada, tengo que buscar la manera de escribir el producto vectorial. El producto vectorial es el módulo de U por el módulo de B, ¿sí? Por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ok? El vector, ¿cuáles son los dos vectores? Pues este y este ángulo. El vector mu y el vector campo magnético. ¿Ok? Entonces tengo que reescribirlo en términos de teta. Entonces, bueno, yo no sé si pillan que teta es 90. O sea, este ángulo es este mismo, ¿verdad? Sí, teta es este. Entonces, este ángulo es 90 menos teta. Y me queda escrito en términos de teta, que es lo que aparece acá. Y nada, lo que viene después, pues, y en la dirección K. Si esto es XY, la dirección K, ¿qué dirección tiene? Saliendo del papel, ¿verdad? Esta es la dirección K. ¿Ok? Fíjense que aparece un menos porque U por B, con la regla de la mano derecha, el torque es hacia adentro. O sea, menos, aparece un menos por eso. Esa es la razón de que por lo que sale el menos. Vale, bueno, y da esto. Porque el seno de 90 menos teta es lo mismo que el coseno de teta. Aquí simplemente apliqué una propiedad del seno y el coseno. Y nada. Y hay un torque gravitacional porque la espira tiene un peso. ¿Okay? Entonces, aquí hay un torque que vale la fuerza, que es masa por gravedad, y la distancia del brazo, que es R. Sumo los torques y me da. Y ahí despejo el ángulo. Eso porque, se los digo porque seguro ustedes no lo revisaron. Este ángulo vale 1,64 para esos valores que seguramente dan por aquí. Si la espira pesa 50 gramos, si la corriente siga vale 0,2, B vale 0,1, y si el campo magnético vale 0,01 Tesla, y la corriente es de 350. Cuando meten todos esos numeritos, pero hay una cosa que quiero que vean acá, y después yo siempre se los repito. Vieron que en el libro, que aquí lo hacen chévere porque hacen los cálculos analíticos, ¿okay? Y llegan a la ecuación final, que es esta. La ecuación o esta. Una vez que hago eso, llego a mi resultado de manera algebraica. Ahí sí meto todos los numeritos que me dieron en el enunciado del problema. ¿Sí? Y fíjense que todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. Me dieron 1, 2, 3, 4, 5 datos. Pues 5 datos tengo que meter acá para poder tener el problema. ¿Okay? Fíjense que si aumento el campo magnético, o la corriente, o el área de la espira, este largo, el ángulo va a ser mayor. O sea, si el campo magnético es más intenso, esto se dobla más, un ángulo más grande. Si aumento más el campo, y ahora fíjense lo siguiente, si el campo aparece y desaparece, esto empieza a bailar.
ir y venir. ¿Okay? Si yo pongo aquí un campo variable, entonces esto, la espira baila allí. Así, así. Se rota, vuelve a su posición inicial, rota, vuelve a su posición inicial, rota. Y si el campo magnético aparece, desaparece y aparece en sentido contrario, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería la situación? Pues originalmente está así, aparece el campo magnético, se rota, este ángulo teta, desaparece el campo magnético, se pone así, y si aparece el campo magnético en dirección contraria, pues entonces rota por el lado contrario, ¿no? O sea, este pasa para acá y este pasa para acá. Pero el mismo ángulo teta. Entonces fíjense que el hecho de tener un campo magnético variable va a hacer que esto rote. Y ese es el funcionamiento de los generadores, como ya les había comentado. ¿Ok? Bueno, pero vamos a avanzar un poquito porque estamos un poco... Y era esta situación. Volvamos de nuevo al elemento de corriente. O sea que tenía un... ¿Usted se acuerda del experimento, de aquel experimento que yo les mostré en un simulador, que si se tiene un campo, no sé si aquí está dibujado, a ver. ¿El de tantos, profe? Sí. Bueno, nada, que si por este conductor pasa una corriente, entonces aparece un campo magnético. Eso lo hacía Faraday, con eso jugaba Faraday cuando estaba chiquito. ¿Okay? Hacía circular corriente por un alambre. ¿Y cómo sabía Faraday que había un campo magnético? ¿Cómo lo descubrió? Porque entonces en este papel, en este cartoncito, puso limaduras de hierro. Entonces las limaduras de hierro se orientaban. O ponía imanes. Entonces las agujas de los imanes se orientaban. Entonces, oh, hay un campo magnético. Pero ¿cómo puede ser un campo magnético? ¿De dónde salió? Pues sale del hecho de que hay una corriente circulando por ese alambre. ¿Okay? Entonces, ¿qué dirección tiene el campo magnético? Ya se los dije. Con la regla de la mano derecha. Ponemos el pulgar en la dirección de la corriente y la dirección de los dedos da la dirección del campo magnético a una distancia A del alambre. ¿Cómo se deduce el campo magnético? Si yo quiero saber cuánto vale el campo magnético acá, yo quiero saber el valor numérico. Ya sé que tiene una forma circular, porque lo vi con estos ojos. Lo vimos con estos ojos que se han de tragar la Tierra, ¿no? En los experimentos de campo magnético y alambres. Hubiera sido chévere de forma presencial, pero sí, de forma digital. Sí, ya vamos para allá. Ya para el semestre que viene. Una pregunta, profe, si hubiéramos visto esto en forma presencial, hubiéramos ido al laboratorio, para... Pues iban a hacer un experimento como muy simple, bueno, muy simple, sí, sencillo. O sea, estas cosas las hacían en 1700. Yo no les recomendé a ustedes, déjenme recomendarles un sitio para que repasen conceptos, ya que lo estoy viendo acá, se los voy a compartir en el chat, antes que se me olvide. Ahí se los compartí. Y es este sitio que les voy a mostrar acá. Claro, muchas veces uno queda como más impactado cuando ve las cosas en el laboratorio, ¿no? Porque incluso uno le mete la mano y qué sé yo. Le da el chiste. Y se lleva una corrientazo y se pega la corriente. Fíjense, este sitio se llama Hiperficie. Tiene una versión en inglés y una versión en español. No sé cómo pasar de... Mire, chino. ¿Quién sabe chino aquí? Bueno, aquí hay varias áreas de la física, por ejemplo, se meten acá. Y hay varios... ¿ves?
Entonces, a ver. Ley de Gauss, ley de campo magnético. ¿Ves? ¿Vieron? ¿Conocían este lugar? ¿Lo habían visto o no? Yo no. Bueno, entonces es como, son como pastillitas con información muy específica, ¿eh? Entonces, un campo magnético, y aquí ponen varios ejemplos, fíjense, la Tierra, un imán, una bobina, ¿ves? Esto se llama un solenoide. Si yo agarro un solenoide y lo enrollo y le hago pasar una corriente, se produce un campo magnético parecido al del imán. ¿Mm? Chévere, ¿no? Mire, tiene la misma forma. Y son dos cosas muy diferentes. Esto es un imán de piedra, esa piedra magnética. Y una bobina que con corriente circulando, miren, el campo magnético prácticamente es el mismo. Tiene como un norte y un sur magnético. O una espira, un bucle, un circuito, ¿eh? O un solo alambre produce campos magnéticos alrededor del grano. Entonces aquí pueden ver, aquí está la fuerza de Lorentz, cómo una fuerza actúa sobre una partícula que esté sometida a un campo eléctrico y a un campo magnético a la vez. Unidades de campo magnético, y aquí pueden ir avanzando. Conceptos sobre campo magnético, ley de Faraday, ¿okay? Con ejemplitos. Entonces, les recomiendo que la revisen. Entonces, a ver si nos da tiempo de ver el campo magnético, y ahí están todas las bifurcaciones. Corrientes eléctricas, cables, momento magnético, que es lo que estamos viendo, ¿ven? Una espira por el cual circula una corriente, aparece un momento magnético, que es I por A. El torque, cómo es con la energía. Un par es un torque. En algunos libros lo llaman par y en otros lo llaman torque. Esto es lo que acabamos de ver en el ejemplito del libro. Aquí la corriente entra y aquí la corriente sale. Esto es un corte transversal del... Oye, yo me he dado cuenta, yo a veces les pregunto a los estudiantes, les pongo un diagrama como ese, y me he dado cuenta que les cuesta interpretarlo. ¿A qué se deberá eso, muchachos? ¿Qué estamos perdiendo allí? ¿Será porque uno es de la generación de los libros y uno como que tenía que esforzarse en los diagramas de los libros para entender? Me llama mucho la atención eso. En algunos cursos les muestro un diagrama para resolver un problema y me doy cuenta que de repente no están entendiendo el concepto, pero no entienden el dibujo. O sea, uh-huh. Puede ser, sí. Puede ser. Puede ser. Pero, por ejemplo, a ver, vamos un momentito al libro. En el ejemplo que le estaba mostrando hace rato, está muy arriba ya. El de la espira, qué sé yo, que rota. Yo le iba a comentar, pero se me pasó. Acá, en este ejercicio. Ustedes realmente están entendiendo, porque eso es un ejercicio, un ejemplo. ¿Sí? El ejercicio es, dice, una espira de alambre. Entonces imagina que gira sobre un eje a lo largo del lado 4, que es paralelo al eje Z. Entonces, aquí tenemos un sistema de coordenadas X, Y, y el eje Z sale o entra del papel. ¿Ok? Entonces, es paralelo al eje Z
y se amarra de modo que el lado 4 permanece fijo y el resto de la espira cuelga verticalmente. Ah, fíjense. La espira está rotando es alrededor de este tubo, no del centro. Y bueno, ese fue error mío porque no leímos el enunciado del problema. Pero bueno, no importa, no cambia mucho. Pero ustedes entienden el enunciado. Dice, imagina que gira sobre un eje a lo largo del lado 4. O sea, un eje que pasa por aquí. Yo había puesto el eje acá. Eso fue error mío. El eje, ese eje pasa por aquí. El eje pasa por aquí. Es decir, que si yo agarrara la espira y la elevo y la dejo colgando, esto va a bailar allí en relación a este eje, como si uno agarrase una puerta, una ventana, y entonces, si este es el eje, y esta es la ventana que cuelga, entonces esto puede ir y venir. Ahora sí lo ven. Quiere decir que este es el lado B. Este es el lado B. ¿Verdad? Porque si este es el eje, a ver, digan si ustedes ven eso en el dibujo, según el enunciado. Pues, Sí, los demás también. Dice, el lado 4 permanece fijo y el resto de la espira cuelga verticalmente. Pero el eje. Sí, pero fíjense que los enunciados también son un poco vagos, ¿no? Porque dice, del lado 4 permanece fijo y el resto de la espira cuelga verticalmente. Entonces, deberían haber puesto aquí figura B. Entonces, aquí está la espira colgando. ¿Ven? Y este es el eje. ¿Ok? Este es el eje de suspensión. Ahí está la espira colgando. Entonces, la espira puede moverse así. Listo. ¿Okay? Cuando aparece el campo magnético, entonces la espira rota con respecto a este eje. Un ángulo θ. ¿Okay? Que es lo que se muestra acá. Lo que pasa es que, ¿saben cuál es el error del dibujo? ¿Cuál es el error que tiene este dibujo? Ya lo pillé. Que no deja el eje quieto. Que no dejan quieto el eje, ¿ves? Sí, se mueve todo el cuerpo. Parecía esta línea del campo magnético confunde. ¿Sí? Entonces, esta línea del campo magnético confunde. Pareciese y este punto confunde más. Pareciese que la espira rota alrededor de este punto, pero en realidad es alrededor de este. O sea, la espira tiene este grado de libertad de moverse. Sí, pero que ya... Ah, sí, ya. Como ahora sabemos que el 4 se mantiene, sí, tenemos que ver que, que el 12 tan solamente se movió. Sí, este está libre. Está libre. Entonces, este punto confunde. Este punto confunde, porque pareciese que la espira rota alrededor de este punto. Claro, entonces el brazo, el torque es todo esto. Con respecto a la gravedad, ¿no? Todo. Y bueno, y dan los datos, qué sé yo. Pero bueno, hay que estar seguro
de que estamos entendiendo el diagrama. Y eso del comentario porque en el diagrama que estamos viendo ahorita no estaba muy bien el dibujito hecho, me parece. Un poco engorroso. ¿Okay? Porque aquí sí pareciese que el punto de rotación es este, porque hay una fuerza para acá y una fuerza para acá. Bueno, lo cierto es que hay un torque. Lo que tenemos que estar claros es cuál es el punto de apoyo o el eje de rotación. Okay. Un motor de set se puede relacionar con la estructura. Sí, aquí no lo dicen, pero como hacen el dibujito acá, entonces la única manera que esto rote es que este sea el punto de rotación. Y este es el campo magnético. Y estamos viendo la espira de Canto, ¿no? Estamos viendo la espira de Canto. Entonces, por este punto, la corriente está entrando en la imagen y por este punto la corriente está saliendo de la imagen. La manera de... Yo no sé si ustedes lo ven así. Bien. Bueno, sigamos con lo que nosotros íbamos. Que otra vez para abajo. ¿Qué es esto, no? Entonces, esta, ya para hacerlo más rápido. ¿Cuánto vale el campo magnético? Si tenemos un alambre, no importa la forma del alambre, si es recto, si es una espira, qué sé yo, pero como vamos a tomar es un diferencial, un pedacito de alambre, un pedacito infinitesimal del alambre. Entonces, ya sabemos que por este alambre circula una corriente en esta dirección. Si circula una corriente por esta dirección y si yo envuelvo el alambre con mi mano derecha y pongo el pulgar en la dirección Y, yo sé que de esta zona, el campo viene hacia mí y de esta zona el campo entra en el papel. Porque esa es la manera, ¿no? Es decir, que aquí se forman unos círculos de campo magnético en esta dirección. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el campo magnético? El valor del campo magnético. Porque no solo nos interesa saber su dirección. Bueno, hay que calcularlo. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Con esta ley, que se llama la ley de Biot y Savart. Donde aparece los parámetros que vemos en el dibujo. Fíjense, si queremos el campo magnético aquí, o en este punto, debemos parametrizar esta distancia. Por ejemplo, si estamos aquí, esa distancia vale R. ¿Okay? Y esa distancia yo la puedo... le puedo dar una notación vectorial. Allí. ¿Cómo le doy esa notación vectorial? Bueno, fácil. Escojo un elemento de corriente acá, que es un vector que tiene la dirección de corriente y del tamaño del diferencial de longitud que estoy tomando acá. Aquí los diferenciales de longitud, muy malamente lo llaman S, ¿okay? Porque los S siempre están asociados a superficie. Entonces, este de S es este vectorcito. Es como decir en coordenadas cartesianas de X. ¿Okay? En el cálculo ustedes están acostumbrados al de X. ¿Okay? Pero el de X va en la dirección X. Y el de Y va en la dirección Y. Pero como esta es una dirección arbitraria, lo llamamos de S.
¿Ok? Entonces, este vector y el punto en el cual nosotros queremos evaluar el campo magnético nos permite definir unos vectores unitarios en esa dirección. Fíjense que este R techito es un vector que tiene la dirección del elemento de longitud al punto P, pero es unitario. ¿Okay? ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque me permite definir la dirección en términos de ese vector unitario. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético acá? Bueno, fíjense que es un dB, es un diferencial de campo magnético. Vale. Ese diferencial de campo magnético, esa pequeña cantidad de campo magnético se debe a esta pequeña corriente que circula por aquí. ¿Sí? Y esa pequeña corriente por que pasa por ahí es esta, I por ds. Multiplicado vectorialmente por el vector unitario en la dirección en la cual yo estoy evaluando el punto, entre la distancia al cuadrado. Es una ley, aquí no está deducida la ecuación, bueno, es un poco más complicado, pero la enuncia, que se llama la ley de Biot-Savart. ¿Okay? Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular el diferencial de campo magnético. ¿Por qué un diferencial? Bueno, porque estoy considerando un diferencial de corriente. Para yo calcular el campo total, pues tengo que integrar sobre todo el alambre. ¿Okay? Entonces, bueno, lo demás es lo de siempre. La permeabilidad magnética del vacío, entre 4pi, y eso me da el dB. Y el campo magnético total, pues integro. ¿Y sobre qué voy a integrar? Sobre el alambre. ¿Okay? Si es un alambre recto, pues es fácil. Si es un alambre todo torcido, pues no es tan fácil. Si es un círculo, pues es fácil. Si es cuadrado, también es fácil. Pero una integral sobre ese circuito. Aquí está. En el caso de un alambre recto, fíjense, la corriente y el ds coinciden. Entonces, esto se me simplifica muchísimo, ¿no? Veamos un ejemplo aquí numérico que debe haber. El más sencillo. El más sencillo. Un conductor recto orientado en la dirección X por el cual circula una corriente I. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar un diferencial, un segmento, un diferencial de segmento del alambre. ¿Okay? Por ese diferencial de segmento pasa la misma corriente I. La corriente I pasa por todo. Entonces me piden el campo magnético en este punto. En este punto. Que está a una distancia R de este. ¿Okay? Vamos a leer primero el enunciado, no vaya a ser que después malinterpretemos las cosas. Dice, un cable recto delgado de longitud finita. Si es de longitud finita, quiere decir que va desde este punto a este punto. Que porta una corriente constante I y está colocado a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, debido a esta corriente. O sea, yo quiero saber el campo magnético aquí, debido a la corriente que atravesó este alambre entre este punto y este punto. Por la regla de la mano derecha, si la corriente tiene este sentido, el campo magnético en P entra o sale del papel. Pongan ahí la mano derecha imaginariamente, con el pulgar indicando en esta dirección. Los dedos, estos dedos, ¿qué dirección les da? Sería negativa, ¿no, profe? Negativa, pero negativa, ¿qué significa?
¿Para dónde es el negativo según esa figura? Contra las manecillas. No, ¿cómo que para abajo? Tienen que salir Este es de el la eje, pantalla. este es el eje X y el eje Y. El eje Z sale del libro hacia mí. Y bueno, y la otra parte va hacia adentro del libro. Entonces vamos a suponer que la parte que sale hacia nosotros, para nuestras caras, es la parte positiva del eje Z, ¿no? Sale hacia atrás, profesor, sale hacia la parte negativa del pulgar. O sea que para ustedes el campo magnético entra en el papel. Aquí. No, con esa corriente no sería positiva. O sea, Saldría de la pantalla. saldría muy bien. Sí, sale, ¿no? Porque, Sí, por la dirección de la corriente y la regla de la mano derecha da positivo. exacto, si pongo mi dedo para acá, ¿sí? Los dedos entran. O sea, los dedos me van en la dirección de mi cara. Se van hacia uno. Sí. Exactamente. Bueno, ya sabemos la dirección para cómo calculamos el valor del campo magnético. Bueno, fíjense que tenemos que integrar todo el conductor desde este punto a este punto. Entonces, bueno, lo ponemos en la mitad, de manera tal que esto sea una sola parte, ¿no? Una sola parte ahí del... Ahí se soltó la lluvia. ¿Dónde está la ecuación que tenemos que calcular? Esta. Okay. Pero conviene primero calcular el diferencial de campo magnético. Vamos a calcular primero lo que está aquí, esto. Calculamos esto y después integramos. Necesito calcular este producto de S por R. Entonces, a ver, está claro por qué este vector unitario, ¿cómo lo definí, no? Es un vector que va en la dirección del elemento de longitud al punto donde yo voy a evaluar el campo. Y me da la dirección, digamos, hasta el punto P desde donde está el DS. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí es fácil ver que si yo multiplico vectorialmente de S por R, ¿okay? Eso es un vector que es de S por R, este por este, el vector sale del papel, ¿verdad? Por eso tiene dirección K. ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo multiplico de S por R, este por este, de S por R, ¿hacia dónde va el vector resultante? Sale, acuérdense que esto es X y esto es Y, y el eje Z sale. Entonces tiene dirección K positivo, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, exacto. Este DS está a una distancia O del origen, que es la coordenada X. O sea, con X cubro desde este punto a este punto. Por eso escogí poner la barra en la mitad, para calcular menos. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de esto? El módulo de este vector vale el módulo de DS, que es de X, ¿okay? Y el seno, y el módulo de R, techito, que vale 1, porque es un vector unitario. Entonces, esto vale de X, y el ángulo que forman ellos dos, este vector y este vector, forman un ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese ángulo? No sé, porque yo tengo esto. Pero puedo ver que es 90 o sea, 90 menos teta me da este ángulo. Entonces es el seno. ¿Qué relación apliqué acá? ¿Qué ecuación apliqué acá? Bueno, que el módulo del producto vectorial es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector
por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Está clarísima esta relación? Esto de acá. ¿Por qué es seno de 90 menos teta? ¿Por qué es de X? ¿Por qué no parece R? ¿Eso está claro o no está claro? A ver, es por el ángulo que mantiene a 90 grados. Sí. Sí, este ángulo, ¿cuánto vale este ángulo? Porque el producto vectorial, si ustedes tienen un vector A, un vector, si este es R, vamos a ponerlo más grande para que se vea, pues. Y este es DS. Forman un ángulo, ¿no? Alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, ese ángulo vale 90 menos teta. Sí, porque alfa más teta es igual a 90, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces alfa vale pi medios menos teta. Eso no, ahí no hay problema, ¿verdad? Ya, profe, ahora sí ya. Sí. Y el producto vectorial, fíjense el orden, es ds, el vector ds por el vector unitario. Eso es el módulo de ds. ¿Okay? El módulo de ds lo voy a llamar dx, porque como está en la dirección x, entonces el módulo de ds por el módulo de r. ¿Cuánto vale este módulo del vector r unitario? Pues 1, ¿no? Si es unitario, el módulo es 1. Entonces, 1. Y el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuánto vale? Alfa. Eso es lo que está aquí. Y el vector k, para indicar que, porque obviamente esto es un vector, ¿no? Okay. Y aquí aplicamos la propiedad de que el coseno de teta es lo mismo que el seno de 90 menos teta. Listo. Bien, entonces estamos aplicando, acuérdense que estamos aplicando la fórmula esta, ¿no? Esta. Ya calculamos de S cruz R. Tengo que multiplicar por I, por 1 sub 0, 4pi R cuadrado. Entonces, aquí está, ¿ves? 1 sub 0i, 4pi, y la corriente está aquí, y este es el producto de ds por r. Lo divido entre r cuadrado y pongo el vector. ¿De acuerdo? Bien, bueno, este es mi dB. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo tetas acá, tengo R's. Ah, tengo un dx aquí. Entonces yo necesito integrar desde este punto a este punto. ¿Okay? Esta ecuación. Necesito calcular la integral acá, desde... esto dicen que vale algo, ¿no? Bueno, llamamos a esto, a esta distancia le llamamos A. ¿Okay? Entonces yo necesito recorrer con mi integral desde este punto a este punto. Entonces, esto, no sé, esto será una longitud, lo podemos llamar B o qué sé yo. Aquí lo conveniente es escribir X en términos de teta.
¿Ok? Para yo integrar todo en términos de teta. ¿Ven que tengo un problemilla aquí a la hora de calcular? ¿Cuál es el problemilla que tengo? Que parte de la ecuación está escrita en términos de teta y de r. Está escrita en términos de teta y de r. Pero la otra parte de la ecuación está escrita en términos de x. Entonces yo debo definir una variable de integración. ¿Okay? O integro respecto de teta, porque teta varía, ¿no? Desde este punto hay un teta máximo, teta 0 y teta máximo. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Entonces, teta es la variable natural para yo integrar. ¿Okay? Lo que es conveniente es escribir x en términos de teta. En términos de teta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si esto es a, entonces, ¿cuánto vale x en términos de a? A ver, tangente de teta, listo, tangente de teta es x entre a. ¿De acuerdo? Tangente de teta es x entre a. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Y también notemos que R, este lado, digamos, que coseno de teta es A entre R. Coseno de teta es A entre R. ¿Sí? Si nos fijamos en este triángulo, el coseno de teta es A entre R. Y tangente de teta es X entre A. X entre A. Bien, entonces, si X vale esto, el diferencial de X, pues calculo el diferencial que sería, fíjense, hay que ponerle un signo menos, porque el diferencial S lo estoy tomando desde el valor negativo de las X, ¿no? Porque si no, esto se soluciona, lo podría solucionar, no, mentiras, así está bien. Yo podría poner el sistema de coordenadas aquí. En vez del 0 acá, lo podría haber puesto acá. Y no pasa nada. Pero bueno, vamos a ver cómo lo están haciendo acá. Entonces, como tenemos X, calculamos el diferencial de X, que sería el diferencial de tangente de teta, que es secante cuadrado. Entonces ese de X, aquí está. De X vale A por de teta y la secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces ya tengo de X en coordenadas polares, función de teta. ¿Okay? Y ahora sí escribo mi dB en módulo, que sería mu sub 0 y 4pi, pongo el menos este que tengo acá, y sustituyo el de X por esto. ¿Ok? Y eso da dividido entre R cuadrado, pero R cuadrado es A cuadrado coseno cuadrado de teta. Aquí está, ¿no? Y coseno de teta. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron o no me siguieron? Sí, ¿no? Ajá. Nada. ¿Este paso está claro? ¿De dónde saqué yo esto? ¿Podría repetirlo? Claro, porque es que si X vale menos A tangente de teta, pero es un diferencial, ¿no? Ustedes en matemáticas vieron cómo el término diferencial, o sea, el diferencial de X, ya lo voy a escribir acá, el diferencial de X, pues es el diferencial de esto, ¿no?
acuerdo? Pero A es constante. Entonces el diferencial de dx es menos A por el diferencial de tangente de teta. ¿Sí? Y el diferencial de tangente de teta es secante cuadrado de teta de teta. Aquí está, secante. La derivada de la tangente es la secante cuadrado de teta. Por el de teta, porque estoy calculando el diferencial. Así como dice aquí de x, tengo que poner de teta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a quitar el secante cuadrado y lo voy a sustituir por coseno, 1 sobre coseno cuadrado. Ahora sí. Sí, señor. Sí, listo. Bien, entonces este de x lo voy a meter acá. Lo sustituyo acá. Coseno de teta, lo dejo. Pero el r cuadrado es esto. R cuadrado es a cuadrado, coseno cuadrado de teta, y eso lo pongo acá, lo pongo aquí. Y aquí están esas cosas, ¿ves? Eso es esto. Y esto es el de r cuadrado. Y ahí voy a simplificar algunas cosas. Esto se me va con esto. Se me va a ir una con una acá. Me queda una A, me queda un de teta. O sea, me queda esto. Y ya. Ahora sí. Ya que tengo todo escrito en términos de una variable para integrar, que es teta. ¿Ok? Entonces, integramos esto. Integramos esto. Estos son constantes, esto sale la integral y me queda la integral del coseno. ¿De dónde voy a integrar? Bueno, voy a integrar. ¿Desde dónde voy a integrar? Bueno, voy a integrar desde aquí. Cuando teta vale teta 1, cuando el valor máximo, hasta aquí. Cuando estoy en teta 2. Voy a integrar desde teta 1 hasta teta 2. La integral de un coseno es seno, evaluado entre teta 2 menos teta 1 me da esto. ¿Ok? Y ya está. Ese es el campo magnético ahí. ¿Qué dirección tiene? Está saliendo del papel, ¿no? Saliendo del libro hacia nuestras caras. ¿Y qué valor tiene? Este. Pero fíjense que es la ecuación. ¿Ves? Si me dicen, acá creo que lo ponen. Dice, para encontrar el campo magnético de cualquier alambre recto, si se conoce la geometría, por lo tanto los ángulos, entonces podemos hacer un valor. Por ejemplo, si el alambre se vuelve infinitamente largo, entonces se ve que... claro. Este resultado me permite calcular el campo magnético para alambres infinitamente largos, porque el seno de teta 1, se convierte en pi medios, ¿no? Si yo este punto lo voy alejando, este ángulo se está haciendo más largo, hasta acercarse a pi medios. Y este también. ¿Sí se dan cuenta? A medida que esto se aleja, que me llevo este extremo para infinito, este ángulo crece, ¿okay? Y se acerca a pi medios. Por eso dice acá que teta 1 toma el valor de pi medios y el otro menos pi medios. Y x varía entre menos infinito e infinito. ¿Okay? Entonces, esta diferencia da 2. Entonces, cuando el alambre es infinito, la ecuación del campo magnético es esta. No, no da 2. Sí, 2. El 2 con este 4 se me va y me queda un 2. Aquí tenemos el campo magnético para un alambre finito y el campo magnético para un alambre infinito. Fíjense que fue útil haber hecho este cálculo, porque esto es un caso particular de esto. Entonces,
si sé cómo llegar acá, ya sé cómo pasar para acá porque lo veo como un caso particular. Y no necesité dar números de nada allí todavía. Si me dicen que la corriente, fíjense qué fácil, qué sencilla es la ecuación. Si me dicen que la corriente es de 1 amperio y que evaluar el campo magnético a un punto de 0.5 centímetros, y ya está, meto los valores aquí y eso me da el campo magnético. ¿Se dan cuenta? Que es demasiado fácil. Sí, para un alambre infinito, ¿no? Si el alambre es finito, bueno, entonces, ¿finito cuánto? Bueno, vamos a suponer que valga, el alambre mida 2 metros, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que puedo poner mi sistema de coordenadas de manera tal que esto sea 1 metro y esto sea 1 metro. Entonces, estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Y calculo mi integral en términos de eso. ¿Cuánto valen esos ángulos? Bueno, si esto vale 1 entre esta distancia. ¿Ok? Y puedo calcular mi campo magnético. Fíjense que es lo mismo, salvo este término. Esa diferencia de senos me da el campo magnético para alambres finitos. Y bueno, ahí puedo seguir inventándome configuraciones, todas las que yo quiera. Que si el campo magnético, que si el campo tiene una curvita, que si el alambre tiene una curvita circular. ¿Cuánto vale el campo magnético? ¿En dónde? No. ¿Cuánto vale el campo magnético acá? Entonces, nada. Esta es la corriente que circula por el alambre. Fíjense que cómo es el DS acá y cómo es el DS en este punto. Aquí en estos segmentos, el DS y el DR son paralelos. Entonces, no hay contribución allí al campo magnético, ¿no? Porque se cancela. Se cancela. ¿Dónde está este? DS por R, cruz R, perdón. Fíjense, el DS es un vector que tiene esta dirección y el DR también. Entonces, el producto vectorial de dos vectores que son colineales, ¿cuánto da? ¿Cuánto, muchachos? ¿Por qué se ignoran estos? O sea, ¿por qué este segmento de corriente y este segmento de corriente no contribuyen al campo magnético en este punto? ¿Por qué qué? Porque el DS y aquí dice, mire, el DS y el DR son paralelos. El DS y el R son paralelos. ¿Quién es R unitario? Siempre va a ser un vector que va en la dirección a donde yo quiero evaluar el campo magnético. Si estoy ubicado, oye, bueno, no importa. ¿Sí? Si estoy considerando este segmento, este diferencial de segmento, el de R y el de S son paralelos. Y aquí igual. Aquí igual. El de S va para allá. ¿Por qué? Tiene la misma dirección de la corriente. Y el R el R unitario va en sentido contrario, ¿no? Aquí el DS va para allá y el R unitario también. Porque es el vectorcito que apunta en la dirección del diferencial de longitud al punto donde yo voy a evaluar el campo magnético. La pregunta es cuánto vale el campo magnético aquí. Okay. Entonces, R, en los dos casos, en este caso y en este caso, R
y el DS son paralelos. Por lo tanto, el producto vectorial de estos dos es 0. Entonces no contribuyen a campo. Aquí sí, porque R y DS no son paralelos, en este caso son perpendiculares. Y esto es como un segmento de un círculo, entonces eso me va a permitir calcularlo de manera más sencilla. Bueno, esta es la ley de Biot-Savart. ¿Ok? Se nos fue media hora, una hora ahí mirando el Moodle. Listo, traten ustedes de entender el cálculo del campo sin números, o sea, sin darle valores numéricos. Después hay tiempo para eso. ¿Sí? Pero si no entendemos, si no entendemos el concepto, entonces lo que estamos haciendo es aprendernos una fórmula. Y tampoco esa es la idea. Aprenderse la fórmula, pues nada. Pero aprovechemos la conexión para entender la idea física. Porque lo demás lo hace la calculadora, es meterle los valores numéricos. Que ustedes se equivoquen en la calculadora. Oye, ustedes sí se equivocan en las calculadoras. Impresionante. Impresionante. O sea, escriben la ecuación bien en el examen. Bien, que bueno, porque eso la traen en el libro, pues. Entonces traen la ecuación del libro y la ponen ahí y la escriben a mano. Pero cuando meten los números, incluso ponen los números bien, ¿no? Pero cuando meten los números en la calculadora, en lugar de 8 les da, no sé, 35 por 10 a la 15. Entonces, tienen que ponerse como pilas, no sé. O sea, digamos, ¿cómo se van a equivocar en lo más fácil? Que es hacer la cuenta con la calculadora. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Ya no los regaño más porque nos van a pedir el salón. Chao. Vale. Hasta luego, profe. Bueno.